medida, ¿no? Otra medida cautelar, ¿no? Que tiene más, incluso, mira, por ejemplo, ¿puedes pedir un impedimento de salida del país, del demandado? Sí, puedes pedirlo. En el proceso penal, ¿qué necesitas para un impedimento de salida del país en una investigación preparatoria? Necesitas una resolución, perdón, un requerimiento por parte del fiscal hacia el juez de investigación preparatoria, una audiencia especial de impedimento de salida del país, puedes apelar, etcétera, ¿no? Ya. Acá es más fácil, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque simplemente con la aprobación de la liquidación puedes presentar un impedimento de salida del país. ¿Habrá audiencia para determinar el impedimento de salida del país? No, no habrá audiencia. El juez emitirá una resolución en la cual declarará fundada o infundado el impedimento de salida del país. Pero como está restringiendo un derecho a la libertad, en este caso, al impedirle la salida del país, con una simple propuesta no te la pueden dar, pues. ¿Por qué? Porque la propuesta puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser verdad a medias, puede ser mentira a medias. Entonces, pero ya le impedí la salida. Entonces, con todo derecho, hasta me pueden interponer una acción constitucional, ¿cierto? Por haber vulnerado de esa manera. Entonces, en la liquidación lo mismo. El perito se puede equivocar, ¿no? Pero ya con la aprobación de la liquidación, mira, yo puedo interponer un impedimento de salida del país. Y seguimos en el proceso civil. Y seguimos en el proceso civil viendo las demás medidas que podemos utilizar para el pago, para ejecutar esa sentencia de alimentos y el pago de la pensión de alimentos finalmente, ¿no? La deuda alimentaria. Me había olvidado de un punto también, un punto muy importante. Todo esto se puede hacer en sentencias de alimentos, ¿no? En el proceso judicial de alimentos que tú conoces, ¿no? Pero también se puede hacer en procesos judiciales de ejecución de acta de conciliación. Seguramente tú, con buena fe, con buena voluntad, fuiste a hacer una conciliación, te dieron tu acta de conciliación, te la dieron, y con esa acta de conciliación, ¿tú vas a iniciar un proceso judicial de alimentos? No, pues te lo van a declarar improcedente. ¿Por qué? Porque la finalidad del proceso de alimentos es fijar una pensión de alimentos. Entonces, si ya tienes fija la pensión de alimentos, es más, ustedes se pusieron de acuerdo, lo que tú tendrás que hacer es ejecutar esa acta de conciliación. Porque acuérdate que esa acta de conciliación es un título ejecutivo, ¿no? Así lo señala el 688 del Código Procesal Civil. El proceso cambia, ¿no? El proceso cambia. Tú sabes que ya no va a haber audiencias, etcétera, ¿no? Tú presentas tu demanda de ejecución, en este caso ya no, ni siquiera por la vía del proceso único, lo inicias por el proceso único de ejecución. ¿Y qué va a pasar? El juez va a admitir la demanda, pero además le va a decir al demandado, tienes que cumplir bajo procedimiento de ejecución forzada, tienes que cumplir, o puedes presentarme una contradicción. Pero yo ya no voy a ver tu capacidad económica, las necesidades económicas del menor, ya no voy a hacer audiencia, no, porque ya ustedes conciliaron, ya esto es un título ejecutivo. Entonces, a lo mucho me podrás presentar una contradicción, ¿no? Y tendrás que probar que el título ejecutivo no sea cierto, no sea expreso, no sea exigible. Aquí quería llegar con lo primero. Una recomendación. Como abogado, siempre recomiendo que cuando se realice un acta de conciliación por alimentos, fijen la pensión en moneda nacional y fíjenla con un monto fijo, aunque suene redundante, ¿no? Por ejemplo, el monto de 500 soles, que se pagarán a la cuenta de la madre del menor, o del padre también puede ser, ¿no? Dependiendo de cómo esté esa familia. Entonces, porque algunos, ¿qué ponen en el acta de conciliación? ¿No? Algunos ponen, el pago lo realizará en víveres, ¿no? Y valorizado en 500 soles. ¿Y cómo lo ejecutas? ¿Y cómo lo mandas preso más adelante por eso? Si has puesto en víveres. U otros ponen, en este caso se va a hacer en víveres la entrega, pero con la condición de que la madre indique cuánto es, en este caso, la necesidad del menor en ese mes en víveres. ¿Eso es exigible? Ya ahí tienes un problema grave, ¿no?
Si presentas una demanda de alimentos, te la van a rechazar porque van a decir ya tienes un acta de conciliación que fija la pensión de alimentos. Y por otro lado, tienes otro problema porque el juez te va a decir no puedes presentarme un proceso único de ejecución porque no es exigible. Menos puedes mandarlo preso, pues. ¿Cómo hago? Le digo que si no te pago víveres en 10 meses, ¿qué hago? Que si antes te compraba una bolsa, ahora te compre 10 bolsas. No hay forma, ¿te das cuenta? Entonces es mejor ponerlo en dinero. Ya no me meto en ese tema de si en porcentaje o no. Yo no soy partícipe del porcentaje porque imagínate que mañana se va del trabajo, ¿no? Y lo vas a demandar bajo el 60% de qué? Si él ahora te va a decir ya no estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, salvo que tenga un trabajo fijo, ¿no? Pero siempre es mejor en cantidad de dinero fija, de tal manera que tú puedas después exigirlo. ¿Y qué otro proceso judicial, aparte del de alimentos, aparte de la ejecución de acta de conciliación, puedes también llegar a lo mismo? Ah, una pregunta interesante hasta aquí. ¿En el proceso único de ejecución tengo sentencia? No. ¿Qué lo va a reemplazar? El auto final. Y de acá para adelante, todo sigue igual. ¿Te das cuenta? ¿Qué otro proceso judicial puede llegar hasta la vía penal? Acuérdate que a veces cuando los padres no firman a sus hijos, ¿no? Y estos hijos obviamente no están casados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se demanda? Filiación judicial de paternidad extramatrimonial como pretensión principal y como pretensión accesoria se pide alimentos. Entonces, ¿qué cambia? Lo único que cambia es el sentido de la sentencia, pues. Que primero el juez se pronuncia sobre la filiación y después el juez se pronuncia sobre alimentos, ¿no? Es más, el padre puede ahora allanarse, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? Que puede allanarse, así se evita pagar la prueba de ADN, ¿no? Y ya el juez puede señalar solo alimentos. Nada más, eso es lo que cambia. Luego todo lo demás sigue igual. Todo lo demás sigue igual. Entonces, hasta aquí hemos visto las implicancias civiles de la ejecución, en este caso de las resoluciones judiciales de alimentos. Hasta acá son las implicancias civiles. Implicancias penales, ahora. ¿Qué consecuencias penales me acarrea? Ya desde aquí me acarrea, en este caso, un delito, ¿cierto? Ya desde acá, un delito. Entonces, ¿cómo sabemos que es un delito? Mira, en la revisión de sentencia 154/2019 se señaló como un requisito el auto que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas e intereses legales, ¿no? Incluso el caso trata de una aprobación de liquidación, una resolución de aprobación que fue declarada nula. Y como fue declarada nula, incluso por el superior, o sea, en apelación, el superior declaró nula la resolución que aprueba a los devengados, pero el señor ya había sido sentenciado, ¿no? Entonces es por esa razón que como prueba nueva, ¿no? Entra en la revisión de sentencia. Y así pasa en la mayoría de revisiones de sentencia. Hay un error en la aprobación de la liquidación, este error no es conocido por el juez que lo termina sentenciando, y como hay ese error, entonces la única forma de ingresar es conforme al artículo 439 del Código Procesal Penal, es vía revisión de sentencia. Pero mira, algo también interesante, en la casación 1977-2019 Lima Norte, la Corte Suprema, ya no en revisión de sentencia, en casación, ¿correcto? ¿Tú te acuerdas que en casación solamente se ve infracción normativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ve? Que la Corte Suprema señala requisitos de procedibilidad. Oye, un momentito. La Corte Suprema, por más suprema que sea, ¿puede declarar requisitos de procedibilidad? A mí me enseñaron que lo que señala el artículo 4, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, cuando habla de la cuestión previa, es que tiene que ser un requisito de procedibilidad señalado por ley. Y por tanto, la Corte Suprema no puede, en este caso, crear requisitos de procedibilidad. La ley sí, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hay ciertos delitos contra la administración pública que como requisito de procedibilidad que requiere el informe de la Contraloría, ¿no? En el delito del libramiento indebido, como requisito de procedibilidad, que el título valor haya sido protestado. Pero eso está en la ley, pues. En la ley de títulos valores, ¿no? En este caso,
no está en la ley. Aparentemente no está en la ley. Si tú te fijas, los requisitos ya lo hemos estudiado, por eso pusimos su base legal. ¿Te das cuenta? Sí está en la ley. Artículo 568 del Código Procesal Civil. Es más, tú quieres ir más allá todavía. El artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil que te enseñaron, ¿qué dice? Que el Código Procesal Civil, también lo estudiaste en teoría del proceso, sus normas son imperativas, es decir, son de orden público. ¿Cuáles son las diferencias con las normas dispositivas? Que las normas dispositivas, en este caso, pueden, como pasa mucho en el derecho civil, ¿no? Las partes pueden regular su relación jurídica y solo en caso de ausencia, que las partes no hayan puesto en el contrato determinado punto, entonces el Código Civil va a suplir, ¿no? De manera dispositiva. Pero el Código Procesal Civil es imperativo, o sea, es de orden público. O sea, es una ley imperativa de orden público que me señala lo que dice acá, mira, liquidación, propuesta de liquidación. Acá también dice, ¿ves? El escrito de apersonamiento. Además dice, en este caso, sobre la liquidación. Acá dice, ¿ves? Formulado por el representante. Entonces señala, en este caso, cuáles son los requisitos de procedibilidad, solo que lo que ha hecho la Corte Suprema es sistematizarlos. Y además, hay un punto acá. Todo esto, obviamente, también lo señala la Suprema, todo esto tiene que haber su notificación, ¿no? Todo esto tiene que haber su notificación. Incluso, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en la aprobación de la liquidación, tú verás que abajo de la resolución de aprobación, ¿qué dice? Siempre dice el juez notificándole al domicilio real y procesal que tenga el demandado y además al domicilio en el que señala su ficha RENIEC. O sea, si te das cuenta, notifican a 3 domicilios, al real, al procesal y al domicilio en RENIEC. Pregunta, ¿y por qué hacen eso los jueces? Porque cuando caiga en el proceso inmediato, quieren evitar una eventual nulidad de la liquidación o una oposición, ¿no? Porque va a decir, no, a mí nunca me notificaron la resolución, le notificaron a mi abogado, pero el señor ya no era mi abogado, yo ya no continuaba con sus servicios, ¿no? Y si le notificaron incluso a su casilla, ¿no? Electrónica o casilla física o su oficina o su estudio, nunca me lo hizo saber. Como yo tuve problemas, discrepancias, bueno, pues de seguro él no me envió nada, yo no sé nada. ¿Qué va a pasar en ese caso? El juez va a tener que declarar que no procede la incoación del proceso inmediato. Entonces, el juez se evita problemas. Otras veces dicen, no, yo no vivo en ese domicilio. Ese domicilio lo señaló la demandada en su demanda, pero yo no vivo ahí. Yo nunca tuve conocimiento de este proceso. Entonces, por eso es que ponen el domicilio de RENIEC. Además, acuérdate que todos estamos obligados a señalar el domicilio que está en nuestra RENIEC como un domicilio cierto. Tiene calidad de declaración jurada. Y en caso yo cambie de domicilio, tengo la obligación de comunicar a la RENIEC este cambio. Justamente de esa manera evito este tipo de problemas. Por eso es que los jueces notifican la resolución de aprobación, la que se hace efectivo el apercibimiento, la notifican siempre a los domicilios completos. Es por eso que acá dice el escrito de apersonamiento del demandado y además aquellos escritos donde haya señalado domicilio real, procesal y sus variaciones. La Corte Suprema se ha dado cuenta de otro detalle, pues. Los que deben alimentos siempre tienen 2 o 3 abogados, ¿no? Y ahí viene el problema, pues. Si le notificaron al primero, al segundo, entonces por eso dice sus variaciones. ¿Qué más? Estos son los requisitos de procedibilidad necesarios para que el juez de la investigación preparatoria pueda declarar fundado el requerimiento de incoación del proceso inmediato, ¿no? Estos son requisitos necesarios para que se pueda declarar. La lista está en el fundamento 16º de la casación 1977-2019, Lima Norte, ahí está completo, acá están todos los puntos que se tienen que ver, están en la misma casación, ahí se señalan los requisitos de procedibilidad. Acuérdate, la Corte Suprema no ha creado requisitos de procedibilidad. Lo que ha hecho la Corte Suprema es, en este caso, los ha sistematizado todo lo que está en el Código Procesal Civil. ¿Qué más podemos decir? Hay una diferencia entre requisitos de procedibilidad, ¿no? Y elementos del tipo objetivo. Acuérdate que según lo señala el artículo 4 del Código Procesal Penal,
los requisitos de procedibilidad únicamente afectan la acción penal. ¿Cuál es la diferencia entre la acción penal? Que en este caso el delito existe, pero todavía no puedo ejercitar la acción penal hasta que se cumpla ese requisito de procedibilidad. No atacan el fondo. Una vez que se realice o se subsane el requisito de procedibilidad, la acción penal continúa. En cambio, en la resolución que aprueba a los devengados, ahí sí se materializa el incumplimiento, la omisión propia y por tanto es un elemento del tipo objetivo. Lo vas a encontrar en el fundamento octavo de la revisión de sentencia 154-2019 Lima, pero también en la revisión de sentencia 546-2022 Tacna, en la cual la Corte Suprema dice, ¿no? Señala en este caso que uno de los elementos del tipo objetivo, ¿no?, es la omisión propia y en este caso se señala, la aprobación de la liquidación. Por eso es muy importante, mira, la aprobación de la liquidación ataca el fondo. Y yo te pregunto, ¿cómo atacas la tipicidad? ¿No? O sea, el hecho no es típico, ponte, es atipicidad relativa, atipicidad absoluta, ¿no? Lo atacas mediante una excepción de improcedencia de acción. En cambio, cuando falta un requisito de procedibilidad, no puedes presentar una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Porque solamente es ejercitar la acción penal. Puedes presentar una cuestión previa, ¿correcto? Puedes presentar una cuestión previa. Y en este caso, si no se cumplen con los elementos exigidos para la incoación del proceso inmediato, puedes presentar una oposición a la incoación del proceso inmediato. Siempre que falte alguno de estos requisitos, salvo la aprobación, puedes pedir una cuestión previa. Si falta la aprobación, puedes pedir incluso una excepción de improcedencia de acción porque no hay delito, no se ha materializado el delito. Yo les agradezco mucho por esta oportunidad en la que hemos podido aprender acerca de el proceso de ejecución de sentencias de alimentos y hemos desarrollado sus consecuencias jurídicas en el proceso civil y también en el proceso penal. Les agradezco mucho. Perfecto, doctor. Entonces pasamos rápidamente a la ronda de preguntas. Doctora Kimberly, vamos a darle el pase en este momento para que realice su pregunta. Muy buenas noches, doctor, Muy y con buenas todos noches, los doctor, y compañeros. con todos los La pregunta, compañeros. doctor, sería la siguiente, respecto a lo que usted mencionaba del requerimiento, y primero de la aprobación de la liquidación. Si es que esta aprobación de la liquidación solamente se ha notificado al domicilio procesal, pero este proceso es un proceso que ha iniciado en el 2022, y digamos ahorita en el 2025, se advirtió de que hay un que no se llegó a pagar por cuanto la pensión fue sentenciada bajo porcentaje, y hasta que se oficie y se haga efectivo el descuento con la institución donde trabajaba este demandado, hubo un periodo en el que no se pagó, ¿no? De ese periodo es que se hace una liquidación de devengados, pero esta liquidación solamente se ha notificado al domicilio procesal, y obviamente el demandado nunca tomó porque al tiempo transcurrido ya no tenía ni contacto con el abogado. Se podría solicitar entonces la nulidad de las resoluciones que ha emitido el juzgado si ya está incluso con la remisión al Ministerio Público de las copias para omisión a la asistencia familiar. Sí, se podría pedir la nulidad, ¿no? Y en este caso la nulidad va a ser por un defecto en la notificación, porque justamente en este caso, al aprobarse la liquidación, al ser la resolución que aprueba los devengados es un auto, ¿correcto? Nosotros sabemos que el juez emite 3 tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias. En el caso de los autos pueden ser apelables, ¿cierto? Entonces, yo tuve la posibilidad de, dentro de mis 3 días, 5 días que me notifican la aprobación de la liquidación, pude apelar la aprobación si es que consideraba de que esta no estaba bien. Entonces, ahí está afectando un derecho que es el derecho a la defensa, ¿no? En este caso, el derecho también a poder impugnar esa resolución, porque al no tener conocimiento no la pudo impugnar. Entonces, obviamente se tiene que utilizar la nulidad. La nulidad, además, es un remedio, o sea, busca remediar esa situación, ¿no? Entonces, el juez tendría que
se tendría que solicitar la nulidad de la resolución porque no ha sido debidamente notificado. Pero hay una particularidad, ¿no? En este caso, la aprobación de la liquidación, como hemos visto, se notifica a todos los domicilios, ¿no? Entonces ahí también hay un defecto por parte del juzgador de no haber ordenado que se vaya a remitir a todos los domicilios. Ahí es donde se ha generado un vicio y el vicio genera nulidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pasamos rápidamente a las preguntas, a las redes sociales, las distintas redes sociales, enorme cantidad de personas que están presenciando esta gran sesión. El doctor José Balcázar nos dice, doctor, ¿puede repetir el apartado de la casación de cumplimiento, por favor? De cumplimiento. Me parece que habla en este caso del incumplimiento, más bien. Son dos revisiones de sentencia. 154-2019 Lima, fundamento octavo, y recientemente, no tendrá ni un mes esa nueva casación, esa nueva revisión de sentencia, que es la 546-2022 Tacna, en la cual señala, igual, es mismo caso, ¿no? La aprobación de la liquidación se declara nula y luego es presentada como nueva prueba y el tribunal declara fundada la demanda y sin valor las sentencias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica, doctor, ¿cuál es el plazo para presentar la contradicción? En el caso de presentar una contradicción, se señalan 5 días para poder presentar una contradicción en un proceso único de ejecución. Son 5 días lo que tiene para poder, en este caso, contradecir, pero la contradicción también, ahí también hay que aprovechar para señalar lo siguiente, ¿no? La contradicción solo se puede realizar cuando el título ejecutivo no tiene ninguno de los 3 elementos. No es cierto, no es expreso o no es exigible. No es como contestar una demanda, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al contradecir una ejecución. Perfecto, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta, doctor, muy interesante, doctor. Para la ejecución de un acta de conciliación realizada en un centro de conciliación, ¿cuál es el procedimiento? ¿Primero se hace la liquidación o después, doctor? Eso es muy interesante, mira. Como ya la pensión fue fijada en la fecha, ¿no? Es más, vamos a darle un poquito de plus ahí a ese tema. En el acta de conciliación, ahí hay un punto, ¿no? Vamos a borrar esto un rato. En la ejecución de acta de conciliación ya se fijó la pensión, ¿cierto? Y ya se fijó la pensión, por ejemplo, el día de hoy. Hoy estamos 18 de noviembre, ¿no? Ya se fijó la pensión desde el 18 de noviembre del 2025. Entonces, si yo ejecuto, digamos que pasan 3 meses, ¿no? Estoy 18 de abril, vamos a ponerle, ¿no? Que han pasado varios meses, del 2026, ¿no? Ya estamos, mira, ¿cuánto tiempo? Y no paga, ¿no? Entonces, voy a pedir ejecución de acta de conciliación como pretensión principal, ¿no? Como ejecución de acta de conciliación. Y puedo solicitar, en este caso, como pretensión accesoria, ¿no? Puedo solicitar la liquidación de pensiones devengadas, ¿no? Muchas veces, ahí hay un problema, ¿no? Muchas veces los jueces señalan que no se debe poner esto como pretensión accesoria. ¿Por qué? Porque dicen que todavía se tiene que esperar el proceso de ejecución. Pero es que en este caso ya hay una ejecución, pues, desde el primer punto, ¿no? Entonces sí se puede solicitar la liquidación de pensiones devengadas desde, en este caso, desde la fecha en la cual se emitió el acta de conciliación, ¿ya? Lo recomendable, eso es lo que puedes hacer, ¿no? Ahora, lo recomendable es esperar. ¿Por qué? Porque hasta que se haga el auto final y todo lo demás, obviamente va a pasar más tiempo, la pensión va a seguir subiendo, ¿no? Entonces ya vas a tener un monto más alto, ¿no? Eso es una recomendación. A mí, por ejemplo, por estrategia, yo espero hasta que se emita el auto final y todo lo demás para recién hacer mi propuesta de liquidación. Pero es por una cuestión de estrategia. Si tú quieres cobrarle la liquidación de pensiones devengadas desde el primer momento, por supuesto que lo puedes hacer.
Muchas gracias, doctor. Pasamos a la Muchas gracias, doctor. siguiente Pasamos a pregunta. la Doctor Abel siguiente Narváez pregunta. nos Doctor dice: Abel Narváez doctor, nos buenas dice: noches. doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando el a pasar obligado alimentos a pasar alimentos apela a la demandante sentencia, la demandante debe apelación que responder realizó. a la apelación que realizó. Depende cuál sea su estrategia, ¿no? En este caso no, o bueno, si gusta puede ejercer su derecho también a la defensa que tiene la parte demandante de poder solicitar que se declare infundada la apelación y que se confirme la sentencia, ¿no? Incluso puede también tener el uso de la palabra en el informe oral que se realice, ¿no? Pero es algo que puede, no es algo que esté obligado. Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente Gracias, pregunta. doctora. Pasamos a la siguiente El pregunta. doctor Del nos dice: ¿puede Doctor Del nos dice: proceso inmediato por mérito a una sentencia de ejecución de acta de conciliación extrajudicial de alimentos en favor de un menor no reconocido o con partida de nacimiento donde el padre es otra persona distinta al ejecutado? Ah, es una interesante pregunta, ¿no? En este caso no se podría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay un acta de conciliación, pero no es exigible. Acuérdense los tres elementos: cierto, expreso y exigible. Y en este caso, por más que él se haya obligado, no es exigible porque no es el padre, ¿no? Entonces, cuando llegues a un proceso inmediato, obviamente se tienen que cumplir todos los estándares del proceso civil. ¿Cuál es el primer punto para yo señalar o fijar una pensión de alimentos? El entroncamiento familiar, es decir, que yo sea el padre, ¿no? Yo puedo ser el padre biológicamente, pero yo además puedo reconocer a mi hijo, ¿no? Por tres medios. Puedo reconocerlo en la partida de nacimiento, que es lo que todos hacemos siempre, pero puedo reconocerlo por escritura pública también, se hace un reconocimiento de paternidad, o incluso puedo reconocerlo por testamento, ¿no? Pero si no lo reconoció, falta el entroncamiento familiar. Es más, yo iría más allá, ¿no? Esa acta de conciliación es nula, ¿no? Debería ser declarada nula. Y obviamente no lo pueden condenar, ¿no? Es su hijo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Hay revisiones de sentencia. Aprovechando, pueden verificar también revisiones de sentencia en las cuales ya lo habían sentenciado, ya lo habían condenado, y condenado se entera que no era su hijo. Entonces, obviamente no puedes obligarle, ¿no? Entonces, como se enteraron después de condenado, lo único que cabe la posibilidad es de presentar una revisión de sentencia por un hecho nuevo que no conocía antes. Yo pensaba que era mi hijo, pero no lo es. Entonces, en ese caso, el hecho es atípico incluso, ¿no? Es atípico, falta de tipicidad, en este caso, en el delito de omisión a la asistencia familiar. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Lincoln Muchísimas gracias, doctor. buenas Lincoln nos noches. dice: doctor, En buenas una noches. En una oportunidad escuché decir a una especialista de para causas que para revocar la pena suspendida por falta de pago de las pensiones devengadas tienen que pasar 3 o 4 Si no, cuotas. es en vano Si no, es en vano hacer. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Eso es cierto, doctor? Claro, ahí podríamos señalar lo siguiente, ¿no? No es un requisito señalado en la ley, pero ahí estamos hablando de un tema diferente, ojo, hay que tener cuidado. Vamos a poner en este escenario. Se ha sentenciado a una persona, como el delito de omisión a la asistencia familiar tiene una pena entre 1 a 3 años, entonces sabemos que no necesariamente puede ir preso de manera efectiva, puede en este caso ser condenado a pena suspendida, pero bajo cierta regla de conducta. Una de las reglas de conducta es cumplir con el pago de la liquidación de pensiones devengadas. Habría que ver cuál fue el trato que hicieron, ¿no? Porque normalmente eso termina con una terminación anticipada, etcétera. Entonces, habría que ver qué es lo que pactaron, ¿no? De repente pactaron hacerlo en 18 cuotas o a veces en 10 cuotas. Entonces, algunos dicen que se tiene que esperar la tercera o cuarta cuota para recién pedir la revocatoria. No necesariamente, porque además el Ministerio Público tiene la facultad de hacer un control de la ejecución de la sentencia, ¿no? Tenemos que recordar que eso es una regla de conducta, o sea, la regla es que él debió haber ido preso, pero como nos va a demostrar en el proceso, en el proceso de ejecución de una sentencia penal, nos va a demostrar que se va, entre comillas, portar bien, ¿no? Y una de las formas de acreditarnos que se va a portar bien es que va a cumplir con el pago, entonces él está siempre sujeto a un control periódico. Entonces, hay algunos jueces que en las sentencias ponen, si incumple el pago de 1, 2 o 3 cuotas de manera sucesiva o alternativa, se le revocará la pena,
¿no? Entonces, es lo que ponen. Ahora, ¿qué pasa? Que también la norma señala, ¿no?, de que al revocarle la condena, siempre hay 3 puntos antes de revocarle, que son una facultad del juez. El juez puede a la primera revocar en la audiencia de revocatoria, pero puede primero amonestar, ¿no? Puede, segundo, aparte de amonestar, puede, en este caso, ampliar el periodo de prueba y como último, puede revocar. Pero es una facultad del juez, el juez puede revocar a la primera, ¿no? Sin embargo, me imagino que en ese juzgado, ese juez, ese despacho en particular, tendrá el criterio amplio, ¿no?, de agotar las 2 vías anteriores antes de revocar, y seguramente por eso es que el colega ha escuchado pues ese comentario. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a las dos últimas preguntas. Le vamos a dar el pase en audio. Recuerden que tienen que realizar sus preguntas en forma concreta, por favor, para economizar el tiempo. Así también invitarles, si tienen más dudas respecto al tema del delito de omisión a la asistencia familiar, en el libro del destacado el manual de delito de omisión a la asistencia familiar. Es una gran invitación para todos ustedes. Pasamos a José de Carmen Balcázar para que realice su pregunta. Sí, doctor, felicitaciones por la exposición. ¿Se me escucha? Por la exposición. ¿Se me escucha? Muchas gracias. Sí, lo escuchamos claramente. Buenas noches. Muy agradecido, doctor, por todos los alcances de la ciudad de Chiclayo. Hay algo muy peculiar, citado para la acción de proceso inmediato, sino que sea postergado, ¿no? Porque estuvo ocupadito. ¿Qué es lo que pasa? Hemos llegado a esta audiencia con una resolución que te habla de un monto, por decir 4.000 soles, Además la resolución que viene te habla de un periodo de 6 meses, pero a la vez hemos visto una liquidación de 22 meses. Lo único que coincide es el monto, habla de 4.000 soles. Habla de 4.000 soles. Entonces tenemos una sentencia por 6 meses por 4.000, y una liquidación que recién hemos visto por 22 meses y 4.000 soles también. Como todavía no se ha instalado la audiencia, ¿qué cosa es lo que antes de que se llegue el día de la audiencia, yo le he dicho al señor fiscal, corrija usted, ha mantenido silencio, yo ya me he ido al juez de investigación preparatoria para solicitarle una tutela de derecho. Correcto, no sé si estará correcto, doctor, no queda otra alternativa. Como todavía está para el mes, no hay respuesta. No hay respuesta. Le agradezco, doctor, por su respuesta. Claro, exactamente. Ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Y para todos los amigos, que ahí hay un defecto en la incoación del proceso inmediato. Hay un defecto en la imputación concreta. ¿Se acuerdan qué era la imputación concreta? La narración clara y precisa de los hechos imputados. Me narran de manera clara y precisa cuánto es lo que debo, por qué debo, debido a qué debo, ¿no? Entonces, ahí hay un error. Y lo que está haciendo el doctor, el colega, es algo correcto. Está interponiendo una tutela de derechos. Ahora, nosotros nos preguntaremos, pero la tutela de derechos es en la investigación preparatoria, ¿no? Y además, el doctor ha hecho algo también importante. El Acuerdo Plenario 2/2012 señala de que antes de recurrir vía tutela de derechos por falta de imputación concreta, tengo que primero recurrir al mismo fiscal. Ahí habría que ver si eso lo plasmó por escrito nomás, doctor. Tengo que recurrir al mismo fiscal, solicitarle subsane las omisiones advertidas en lo que considero la imputación concreta. Y si no lo hace, recién acudo al juez de la investigación preparatoria, que es el mismo juez que va a ver la incoación del proceso inmediato. Y en este caso sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que en este caso se ha quitado la investigación preparatoria y se ha quitado la etapa intermedia y estamos en un proceso inmediato. Entonces ahí sí se puede plasmar, en este caso, una tutela de derechos por falta de imputación concreta. Miren qué interesante, un caso de falta de imputación necesaria en un delito de omisión a la asistencia familiar. Además, recordemos lo siguiente. La Corte Suprema ha señalado de que de por sí, el proceso inmediato de por sí genera, digamos, de alguna manera le genera indefensión al imputado, solo que es algo permitido constitucionalmente. ¿Por qué? Porque el delito es flagrante, confeso, evidente y taxativo, ¿no? Entonces se permite. Pero, dice también la Corte Suprema, ¿no? En este caso, si es que, digamos, se evidencia algún, digamos, vicio en la imputación,
algún vicio que afecte el derecho, en este caso del imputado, se puede, en este caso, declarar que no procede la incoación del proceso inmediato, ¿no? Lo que sí, doctor, es algo que tendríamos que ver en ese caso en puntual es, primero, verificar si primero usted le solicitó por escrito al fiscal y cumplió con la vía procedimental previa. De lo contrario, puede también, si es que no lo hizo, y lo más probable es que el juez se le agarre de eso para rechazar una eventual tutela, puede también en este caso solicitar una oposición por falta de imputación concreta, señalando de que si no hay una imputación concreta, ¿cómo quieren pasar a juicio inmediato? Si ni siquiera está claro, preciso y detallado cuánto es lo que debe, por qué debe y en mérito a qué debe, ¿no? Entonces eso es algo muy importante y muy interesante. Justamente en el libro se habla, hay un capítulo especial que se habla de la imputación concreta aplicada al delito de omisión a la asistencia familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta. Pasamos a la última pregunta. Rosa, de la doctora Rosa, de forma concreta. Pregunta en forma concreta, por favor, doctora. Doctora, ¿no se le escucha? Doctora, ¿no se le escucha? No, doctora, tiene que elevar el volumen de su voz, elevar el volumen de su voz. Ahora, ahora. Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora Ya. sí. La pregunta, doctor, buenas noches, es con respecto al proceso de ofrecimiento de pago, ¿no? Y consignación. Supongamos que la parte no se opone a este ofrecimiento, puede ejecutar esto requiriendo que se cometen el delito de omisión a la asistencia familiar o no. En el ofrecimiento de pago y consignación es un proceso no contencioso, lo primero. Segundo, entiendo que el ofrecimiento de pago lo hizo el obligado. Exacto. Y segundo, en este caso lo que puede hacer la otra parte es señalar de que no tiene ninguna relación ninguna relación obligacional para aceptar o no el pago, ¿no? Entonces, que un proceso no contencioso llegue a un tema de ejecución por omisión a la asistencia familiar, me parece que no va por esa vía. Acuérdense que hay cosas que se tienen que resolver en la vía civil sí o sí. La fijación de la pensión de alimentos, la obligación. La obligación es muy importante porque de la obligación del pago de la pensión de alimentos nace lo que en obligaciones, en el libro de obligaciones nosotros conocemos como el deudor alimentario, ¿no? Conocemos el acreedor. Y justamente, ¿quién es el sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar? El deudor alimentario. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de omisión a la asistencia familiar? Es el acreedor alimentario, ¿no? ¿Y cuál es la modalidad típica? El incumplimiento de la obligación de dar suma de dinero, si lo queremos poner en términos del derecho de obligaciones, ¿no? Entonces, me parece que por un proceso no contencioso no podría ir, doctora. De todas maneras, se va a necesitar hacer un proceso judicial de alimentos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Hemos culminado la sesión del día de hoy. Felicitamos al doctor Rodrigo Paredes Lévano por esta magnífica sesión denominada el proceso de ejecución de sentencia de alimentos, implicancia civil y penal. Unas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. También hay algunos colegas que están indicando precio del ejemplar o cómo podemos poner en contacto a las distintas personas de las distintas redes sociales para poder adquirir este gran ejemplar. Muchas gracias, Juan Diego. Primero, en primer lugar, siempre agradecerles a Juris.p por esta oportunidad que me dan de poder conversar sobre diferentes temas jurídicos. Agradecer también a los colegas que nos ven desde distintas partes del Perú, que bueno y de verdad que grato se siente ser escuchado de diferentes partes del Perú. En el caso del libro, lo pueden adquirir en este caso al siguiente número, que es el 9892-42410, o también lo pueden adquirir en librerías jurídicas, en este caso como la propia del Instituto Pacífico, u otras librerías que ya están, en este caso, a la venta a nivel nacional. Eso es lo que quería señalar y una vez más agradecerle a Juris.p. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Si podría repetir el número, por favor. Claro, 9892-42410. 9892-42410. 42410. Ahí escriben a ese WhatsApp y ahí
Ahí se les dará mayor información. Perfecto, estimados participantes. Como ya lo he mencionado, en este número que hemos colocado en el chat de la sesión, el ejemplar el doctor es autor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Un enorme gusto nuevamente haber sesión. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, estimados participantes. Preguntas que han analizado. Hasta luego. Muy buenas noches. Finalizamos de esta manera la sesión del día de hoy, y si ustedes también desean una certificación de esta sesión, los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan escribirnos al número de atención al cliente que vamos a contemplar en el chat de la sesión, el número 900-977-645, para que puedan escribirnos si desean la certificación de la sesión del día de hoy del proceso de ejecución de sentencias de alimentos, implicancia civil y penal. Se le va a enviar también la grabación de la sesión, los materiales académicos respectivos del tema. Muchísimas gracias, estimados participantes. Hasta luego. Muy buenas noches.